Estaba ahí, sentado, inmóvil, sin decir una sola palabra, pero cada silencio suyo gritaba más fuerte que cualquier piropo barato. No necesitaba levantar la voz, ni llenar la sala con risas fingidas. Bastaba su mirada fija, su respiración lenta, su espalda recta. Había en él una autoridad que no pedía permiso, un magnetismo que no buscaba ser notado, pero que era imposible de ignorar. Thomas Shelby no conquistaba hablando, no necesitaba. Su presencia decía todo lo que otros intentaban demostrar con relojes, autos y poses. Cada gesto suyo era una declaración silenciosa de poder. Y hoy te voy a revelar uno de esos gestos, uno que desarma, que atraviesa cualquier defensa emocional, que hace que incluso las mujeres más frías bajen la guardia. No se trata de seducción como la pintan por ahí. Esto va más allá de técnicas. No es sobre mensajes a la hora correcta ni frases ensayadas. Es sobre lo que pasa antes del primer contacto, antes de que alguien siquiera sepa tu nombre. Es en esa pausa, en ese gesto sutil, donde nace el verdadero deseo. ¿Alguna vez has visto a alguien que no hace nada y sin embargo lo cambia todo? Entra en una habitación y el aire parece pesar distinto. No busca atención, pero toda la atención le pertenece. Ese tipo de presencia no es casual, es construida. Y Thomas Shelby era maestro en eso. Hoy no te voy a enseñar a conquistar. Te voy a mostrar lo que sucede cuando dejas de intentar. Porque hay algo mucho más poderoso que correr detrás de alguien, hacer que quieran seguirte, sin que digas una sola palabra, sin que expliques nada, solo estando ahí y luego no estando más. Este video no es para los que quieren trucos rápidos, es para los que entienden que la verdadera atracción es invisible, que el silencio no, es vacío, es contenido. Y que a veces, un solo gesto hecho en el momento exacto puede hacer que cualquier mujer baje la guardia, sin saber por qué. Y ese gesto te lo voy a mostrar. Pero antes, necesito que mires con otros ojos, que escuches con atención lo que no será dicho, porque aquí, en este canal, la conquista comienza donde termina el ruido. La mayoría cree que seducir es hablar bonito, tener frases listas, saber cuándo escribir, cuándo invitar, cuándo aparecer. Pero déjame decirte algo que muy pocos aceptan, eso no funciona. No de verdad. Lo que atrae, lo que marca, lo que se queda. No se dice, se transmite. Y muchas veces, sin emitir una sola palabra, porque las palabras, si no vienen del lugar correcto, suenan vacías. Thomas Shelby no conquistaba por lo que decía. Lo hacía por cómo existía, por cómo ocupaba el espacio, por cómo miraba, por cómo callaba. Su poder no venía del volumen de su voz, sino de su capacidad de guardar silencio cuando todos hablaban. Eso, amigo, no es indiferencia. Es dominio. Y eso es lo que nadie quiere admitir. Vivimos en un mundo donde todo el mundo compite por atención, likes, vistas, respuestas rápidas. Y cuanto más ruido hacen, más invisibles se vuelven. Porque lo realmente poderoso, lo que permanece, es lo que no se entrega fácilmente. Es lo que obliga al otro a mirar dos veces, a preguntarse, ¿qué tiene él que no muestran los demás? Thomas dominaba eso. Él no entraba en un lugar intentando ser el centro. No. Él entraba sabiendo que, eventualmente, todos lo mirarían. Y eso no es arrogancia, es estrategia. Porque cuando tú no buscas, te vuelves el que es buscado. Cuando tú no hablas de más, cada palabra tuya tiene peso. Y cuando tú no intentas convencer, provocas curiosidad. Te voy a decir algo que quizá duela un poco. Si tienes que explicar constantemente quién eres, es porque aún no lo tienes claro. El que se conoce, el que se domina, no necesita explicar. Solo camina, solo mira, solo actúa. Y deja que el mundo saque sus propias conclusiones. Eso, exactamente eso, es lo que Thomas hacía. ¿Sabes qué es lo más seductor? La coherencia. Cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces van en la misma dirección.
Eso se nota, se siente, se huele. Las mujeres lo perciben sin saber explicarlo. Es esa sensación de algo distinto que no saben nombrar, pero que no pueden ignorar, porque no es común. Y lo común no seduce. Lo común aburre. Lo común se olvida. Thomas Shelby no era común. Era incómodo, porque su sola presencia te obligaba a mirar hacia adentro, a cuestionarte, a preguntarte por qué ese tipo, con su voz baja y su rostro serio, provocaba tanto. Y la respuesta es simple, porque él estaba completo. No necesitaba nada, ese es el verdadero secreto. No se trata de aparentar fuerza, sino de tenerla. No se trata de parecer interesante, sino de vivir con propósito. Y eso solo lo logra quien se ha enfrentado a sí mismo, quien ha elegido el silencio no como huida, sino como escudo, como arma, como filtro. Thomas usaba el silencio para probarte, para ver si aguantabas no saber más, y pocos aguantan. ¿Por qué? Estamos desesperados por llenar los vacíos, por saber, por controlar, por tener certeza. Pero lo que verdaderamente seduce es la duda, la incertidumbre, el espacio entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y ahí, justo ahí, es donde nace ese gesto. El gesto que derrumba muros, el gesto que hace bajar la guardia. Pero antes de revelártelo, necesitas entender esto. No se trata del gesto en sí, se trata de la energía con la que lo haces. Dos hombres pueden hacer lo mismo y causar efectos opuestos. ¿Por qué? Porque uno lo hace desde el miedo y el otro desde el control. Y el cuerpo no miente. Lo que llevas dentro se nota por fuera. Thomas no imitaba gestos, no actuaba. Él encarnaba el mensaje. Su mirada era firme porque su mente era clara. Su silencio era poderoso porque estaba lleno de intención. Y cada pequeño movimiento tenía un propósito. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien que intenta y alguien que es. Tú decides de qué lado estar. Hay hombres que entran a una habitación y se sienten pequeños. Otros entran y se hacen grandes sin moverse. ¿La diferencia? El centro. Uno lo tiene afuera, el otro lo tiene dentro. Y ese centro es lo que te convierte en un imán. No porque atraes, sino porque no necesitas hacerlo. Solo estás, y eso basta. Pero claro, esto no se enseña en tutoriales de YouTube. Esto se forja en el silencio, en las derrotas, en las noches donde decides no ceder a tus impulsos, donde eliges no responder ese mensaje, no perseguir, no suplicar, donde eliges esperar, observar, respirar, porque sabes que quien domina su energía, domina el juego, así que sí. Hoy vamos a hablar del gesto, pero no lo hagas esperando resultados rápidos. Hazlo desde el control, desde la presencia, desde la decisión de ser alguien que no necesita demostrar nada, solo provocar, con sutileza, con pausa, con intención. Exactamente como Thomas Shelby. Hoy vas a conocer lo que yo llamo la regla de la ausencia magnética. Es simple de entender, pero poderosa cuando se aplica con intención. No tiene nada que ver con fingir desinterés o jugar con los sentimientos ajenos. Es sobre elegir conscientemente cuándo estar y cuándo no. Thomas Shelby era maestro en eso, y su gesto, el que hacía bajar la guardia a cualquier mujer, nace exactamente de esta técnica. El gesto no era físico. No era una caricia, ni una sonrisa, ni siquiera una mirada directa. Era la decisión deliberada de retirarse en el momento exacto. Cuando todo indicaba que debía quedarse, él se iba. Cuando la conexión parecía crecer, él cortaba. Pero no por frialdad, sino porque entendía algo que la mayoría nunca comprenderá. Lo que se interrumpe en el clímax se convierte en deseo. Piénsalo como un concierto. Estás escuchando tu canción favorita y justo antes del último estribillo, la música se detiene. ¿Qué pasa? Tu mente sigue cantando. Tu cuerpo queda vibrando. Esa pausa repentina no apaga la emoción, la intensifica. Eso es la ausencia magnética. Es irte antes de que el otro esté listo.
No para castigar, sino para dejar espacio. Para que el otro quiera llenar ese vacío contigo. Thomas lo hacía sin esfuerzo. Estaban hablando, todo iba bien. Había química, y de pronto un gesto, apagaba el cigarro, miraba una vez más, se ponía de pie, y se iba. Sin explicaciones, sin promesas, solo se iba. Y lo que quedaba en el aire era una pregunta sin respuesta. Esa pregunta es más poderosa que cualquier frase de conquista del gesto, entonces. Es el movimiento mínimo que cambia todo. Es el corte sutil de una mirada. Es ese paso atrás justo cuando ella esperaba uno adelante. Es ese no decir en lugar de llenar el silencio. Es ese instante en que decides ser el que termina la escena, no el que se queda esperando la validación del otro. Y eso, por sí solo, crea un magnetismo brutal. Alguien podría decir, pero eso es alejarse. No. ¿Pierde interés la otra persona? No si lo haces con intención, con elegancia. Con dominio, lo que generas no es desinterés, es curiosidad. Y la curiosidad es el primer paso del deseo, porque las personas no se enamoran de lo que entienden por completo. Se enamoran de lo que no pueden definir. Thomas sabía que el valor está en ser escaso, que cada aparición suya debía ser memorable, que si estás siempre disponible te vuelves común. Pero si apareces en el momento justo, te conviertes en experiencia. Y las experiencias no se olvidan. Se repiten en la mente. Una y otra vez, se transforman en obsesión. Por eso, cuando me preguntan cuál es ese gesto, yo respondo, es el gesto de irte cuando el otro quiere que te quedes. Es esa retirada sutil, esa pausa elegante, ese paso atrás que no dice, me alejo de ti, sino no necesito convencerte de que me sigas. Y eso, querido, eso es irresistible. Ahora bien, no confundas esto con manipulación. Esto no se trata de jugar. Se trata de tener un centro fuerte, de no actuar desde la necesidad, de elegir tu momento. Porque si tú desapareces esperando una reacción, estás actuando desde el vacío. Pero si lo haces porque sabes tu valor, estás actuando desde el poder. Quiero que entiendas esto, la ausencia no es abandono. Es mensaje. Es presencia diferida. Cuando lo haces bien, no te extrañan por estar lejos. Te sienten cerca incluso cuando no estás. Porque lo último que vieron, lo último que sintieron contigo, fue incompleto. Y lo incompleto es como una melodía sin final, se queda repitiendo en la mente. ¿Sabes por qué tantos pierden atractivo después de una gran primera impresión? Porque no saben irse a tiempo. Porque se quedan explicando, repitiendo, justificando. Porque temen no ser entendidos. Pero el que quiere ser entendido, ruega, y el que no teme al silencio, lidera. Por eso Thomas era líder. En la guerra, en los negocios, en la cama, un gesto, solo eso. Un movimiento que no parece importante, pero que cambia la percepción entera. Levantarse, cortar la frase, apagar el teléfono, dejar un mensaje sin terminar. No responder de inmediato, no porque estés jugando, sino porque no estás disponible todo el tiempo, porque tú también tienes tu mundo, tu eje, tu centro. La próxima vez que estés frente a alguien que te interesa, no intentes convencer, no busques impresionar, solo respira, mira, escucha. Y cuando sientas que el momento está alcanzando su punto más alto, termina tú. No esperes que lo termine el otro. Sé tú. El silencio que queda, y observa lo que sucede después. Porque ese gesto, el que parece insignificante, es el que deja huella. No se trata de cuánto tiempo pasas con alguien. Se trata de qué energía dejas cuando te vas. Y si aprendes a dominar eso, si logras controlar tu impulso de quedarte, entonces ya no necesitarás correr detrás de nadie, porque serás tú el que deja puertas abiertas por donde camina. Hubo una vez en que todo lo que te estoy diciendo se me olvidó. Estaba en una ciudad extraña, con gente que hablaba otro idioma. Rodeado de ruido y ansiedad, conocí a una mujer que parecía no necesitar de nadie. Su presencia era intensa, casi como la de Thomas. Y por un momento sentí que debía demostrarle algo, que tenía que hacerme notar.
que si no hablaba, la perdía. Así que hablé. Mucho. Intenté bromas, frases inteligentes, gestos estudiados. Y cuanto más hacía, más lejos la sentía, hasta que, en medio de una conversación, ella me miró y dijo: «Estás esforzándote demasiado». No lo dijo con crueldad, lo dijo con compasión, como si ya supiera lo que yo estaba haciendo y por qué no iba a funcionar, y entonces me callé. Respiré. Bajé la mirada. No supe qué responder. Me despedí con educación. Sin protestar, sin pedir una segunda oportunidad. Me fui. Y al salir del lugar, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Me había equivocado. Pero esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia, entendí algo que cambió mi forma de estar en el mundo. La seducción real no comienza cuando te aceptan. Comienza cuando ya no necesitas que te acepten. Cuando dejas de actuar desde la necesidad. Cuando no estás allí para gustar, sino para compartir lo que ya eres. Y si eso no encaja con el otro, está bien. Porque tú no viniste a encajar, viniste a vivir desde tu verdad. Thomas Shelby era rechazado muchas veces. No creas que su actitud silenciosa lo volvía invencible, pero lo que lo diferenciaba era esto: no perseguía explicaciones. No. Mendigaba afecto. No trataba de cambiarse a sí mismo para encajar en las expectativas de los demás. Él se mantenía firme, porque su valor no dependía de la respuesta del otro. Y eso es lo que yo aprendí aquella noche, que la atracción no es control, es autenticidad sin miedo, que el gesto que conquista no es el que te acerca, sino el que muestra que estarás bien incluso si te vas. Esa libertad es magnética, y no puede fingirse, solo nace cuando te haces amigo del rechazo, porque cuando tú dejas de temerle al rechazo, te vuelves libre, y cuando eres libre, tu energía cambia. Dejas de actuar, dejas de pedir, dejas de esperar, empiezas a ofrecer, a decidir, a observar. Y cuando eso sucede, el otro siente algo distinto, porque tú no estás ahí para llenar tu vacío, estás ahí para compartir tu abundancia. Mucha gente cree que el poder está en conquistar, pero el verdadero poder está en poder irse, en saber que tú no estás perdiendo algo, sino eligiendo que permites entrar en tu mundo. Thomas tenía claro que no todo lo deseable es valioso, y que a veces perder una conexión superficial es el precio de preservar tu autenticidad. Te voy a decir algo que jamás se enseña en libros de seducción: mientras más intentas probar tu valor, más lo pierdes. El que necesita convencer proyecta carencia, pero el que simplemente está, que no presiona, que no fuerza, que no pide, proyecta certeza. Y la certeza, en tiempos de inseguridad emocional, es más atractiva que cualquier físico perfecto. Por eso digo que el gesto de Thomas era poderoso, porque era la representación física de esa certeza interna. Cuando él se alejaba, no lo hacía por manipular, lo hacía porque no necesitaba quedarse. Y cuando una persona no necesita quedarse, se vuelve inolvidable, porque su partida deja un eco, una sensación, un hueco difícil de llenar. Esa noche, cuando volví al hotel, no dormí. No por tristeza, sino por claridad. Me vi a mí mismo, vi al hombre que había intentado gustar, que había olvidado su centro, y decidí que no iba a volver a ser ese, que no hablaría más de la cuenta, que no rogaría atención, que no actuaría como si mi valor dependiera de una respuesta ajena. Y desde entonces, todo cambió. Porque aprendí que no hay seducción más fuerte que la de alguien que sabe retirarse, que no necesita atención, que no necesita ganar, que puede quedarse en silencio, y aún así ser recordado. Y tú también puedes convertirte en eso, en esa presencia que deja huella sin tocar, en esa pausa que nadie vio venir ahora que has comprendido el poder de la ausencia magnética y la importancia de no temer al rechazo. Es momento de llevar todo esto a la práctica. No te preocupes, no te voy a dar un manual rígido ni pasos complicados. Se trata de algo mucho más simple: cambiar tu forma de estar presente, de comunicar sin hablar y de saber cuándo retirarte con elegancia. Cuando entres a un lugar,
No busques desesperadamente captar la atención, no estés al acecho. En cambio, actúa como si ya supieras que te van a notar. Observa, sin prisa, sin ansiedad. Permite que tus ojos recorran el espacio con calma, sin buscar, simplemente tomando nota. Eso crea una energía de confianza que se siente, aunque no digas una palabra. En la próxima conversación que tengas con alguien que te interesa, practica esto, habla menos, sí. Menos en lugar de llenar cada silencio con palabras. Deja que ese espacio exista. Haz pausas. Usa el silencio como un aliado. No tengas miedo a que parezca que no tienes nada que decir. Lo que realmente ocurre es que estás dando lugar para que el otro sienta curiosidad, para que quiera llenar ese silencio contigo. Cuando sientas que el momento llega a su punto más alto, no intentes prolongarlo artificialmente. Sé tú quien termina la escena, quien decide el ritmo. Si estás en una conversación, termina con una frase corta, una sonrisa sutil y un gesto que indique que te retiras. Puede ser simplemente apartarte un poco, apagar el cigarro o incluso mirar hacia otro lado brevemente. Recuerda, no se trata de desaparecer por completo ni de ignorar a la persona. Se trata de crear un espacio que invite a la otra persona a acercarse, a preguntarse qué está pasando, a querer más. Ese espacio es el que genera deseo, y ese deseo, si está bien manejado, se convierte en atracción genuina. También puedes aplicar esta regla en el mundo digital. No respondas mensajes inmediatamente, no estés disponible todo el tiempo. Dale tiempo a que te extrañen, a que piensen en ti cuando no estás. Pero hazlo con naturalidad, sin jugar ni manipular. Solo muestra que tienes tu vida, tus intereses, tus límites. Esto no es un juego para hacer sufrir o confundir a alguien. Es un acto de respeto hacia ti mismo, de poner tu valor primero, de no permitir que tu autoestima dependa de la atención ajena. Cuando tú te valoras, proyectas una energía diferente, una fuerza tranquila que se siente, que atrae sin forzar. Así que hoy te invito a practicar esta técnica. Habla menos, escucha más. Haz pausas y sé tú quien decida cuándo quedarse y cuándo irse. No esperes que el otro tome la iniciativa. Toma el control de tu presencia. Sé el dueño de tu tiempo y de tu espacio. La próxima vez que estés en una situación donde quieras impresionar, recuerda a Thomas Shelby. Recuerda ese gesto simple pero poderoso que hace bajar la guardia a cualquier mujer. No es un truco, es un estado de ser. Una forma de vivir tu autenticidad con silencio, con pausa, con poder. ¿Y si algo de esto resonó contigo? Si sentiste que esta energía puede transformar la forma en que te relacionas, te invito a que lo pongas en práctica. Ahora mismo, observa cómo cambia tu mundo cuando dejas de correr detrás y empiezas a caminar con paso firme, seguro y sereno. Porque el verdadero seductor no es el que habla más alto ni el que tiene más seguidores. Es el que sabe cuándo callar, el que sabe cuándo irse, el que deja una marca sin tener que tocar. Y tú también puedes ser ese hombre. Solo tienes que decidirlo. Al final, todo se reduce a esto. Seducir no es ganar una batalla, sino hacer que alguien decida perder el miedo a estar cerca de ti. No es dominar con palabras, sino con presencia. No es gritar para ser escuchado, sino susurrar para ser recordado. Thomas Shelby estaba ahí, sentado, en silencio, y eso decía más que cualquier discurso. Imagina esa escena, la luz tenue, la música suave, él mirando por la ventana. La ciudad moviéndose pero él permaneciendo, inmóvil, dueño de su mundo interior. Esa calma que no se fuerza, que no se pretende. Esa fuerza que no necesita demostrar nada. Esa es la esencia de la seducción silenciosa. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha conectado con este mensaje. Tal vez ya estés listo para entrar en ese círculo exclusivo de los silenciosos. Los que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, se les escucha. Los que no buscan atención, pero la atraen sin esfuerzo. Los que dominan el juego sin jugarlo. Así que te invito a que le des un me gusta a este video, pero solo si realmente resonó contigo.
Si algo aquí habló a tu interior sin necesidad de palabras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí no encontrarás promesas vacías ni trucos baratos. Aquí la conquista comienza, donde el ruido termina. Recuerda, el verdadero poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe cuándo callar, en quien entiende que, a veces, el silencio es la conversación más profunda, que el gesto más pequeño puede tener el mayor impacto, que la ausencia con intención es la presencia más fuerte. Y con esto te dejo, con la invitación a observar, practicar, sentir y ser. Porque el mundo es de quienes se atreven a ser auténticos en su silencio, de quienes saben que la conquista es un arte invisible que se juega en la pausa, en la mirada, en el gesto. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, la seducción comienza donde el ruido termina.